Muy buenas tardes a todos los que ven este video. A continuación voy a hablar sobre las garantías penitenciarias que hay en el Ecuador. Dentro de las garantías penitenciarias que hay dentro de nuestro país se encuentran el derecho a la vida y a la integridad física y psicológica. El comentario que puedo decir respecto a esto es que desde un punto de vista ético y jurídico es un derecho fundamental que debe ser respetado y protegido por todas las personas, incluyendo a los presos. Esto significa que a los presos deben ser tratados con dignidad y humanidad y no deberían ser sujetos a ningún tipo de violencia o abuso. Además de los presos tienen derecho a una vida sin tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y deben tener acceso a servicios básicos como alimentación, agua potable, vivienda digna y atención médica. Sin embargo, en la práctica podemos ver que a menudo son muchas veces violados dentro de las cárceles del mundo, incluyendo nuestro país. Por lo tanto, es importante que se monitoreen y denuncie todas estas violaciones y que se tomen medidas para garantizar que los derechos humanos y de los presos sean respetados y protegidos en todo momento. 2. El derecho a la educación y el trabajo. Podemos hablar que esto tiene que ver más con la forma en la que se hace la rehabilitación y la reintegración de estos presos a la sociedad. La educación puede ayudar a los presos a desarrollar habilidades y conocimientos que les permitan obtener empleo y tener una vida productiva una vez que hayan cumplido su sentencia. Del mismo modo, el trabajo puede proporcionar a los presos una fuente de ingresos y una sensación de autovalor y autorrespeto. Podemos decir que esto se puede ver limitado o negado a algunos presos, ya que lo que puede aumentar las posibilidades de residencia y dificultar su rehabilitación y reintegración. Por lo tanto, es importante que se fomente y apoye la educación y el trabajo para los presos como una forma de mejorar sus oportunidades y aumentar su bienestar a largo plazo. Después tenemos el derecho a la vida y a la asistencia médica. Podemos decir que desde una perspectiva ética y jurídica es muy importante que sea respetado para todas las personas, incluidos los presos. Todas las personas tienen derecho a una atención médica adecuada y a unos servicios de salud que satisfagan sus necesidades médicas. Podemos decir que en la práctica es muy difícil que los presos accedan a servicios básicos y a servicios de salud, ya que por lo general hay falta de recursos, falta de personal y también hay miedo de parte de los médicos a entrar a estos lugares, pero son cosas que posiblemente el Estado debería garantizar un acceso a la salud y atención poco a poco y de manera progresiva que permita mejorar la calidad de estos precios. Después tenemos el derecho que corresponde a las visitas. El derecho a la correspondencia de las visitas es para que todos los presos tengan un derecho fundamental, ya que es importante mantener todas las relaciones humanas y familiares durante tu privación de libertad. Sin embargo, también es necesario equilibrar este derecho con la necesidad de garantizar seguridad y administrar efectividad de la justicia de las prisiones. Por lo tanto, debe haber restricciones razonables en estos derechos, en casos específicos, pero deben ser claros y proporcionales. Después tenemos el quinto punto, que son el derecho a la participación en actividades culturales y deportivas. Este derecho es importante para el bienestar y desarrollo personal de los presos. Estas personas pueden ayudar a mejorar su salud física y mental, fomentar la reintegración social y reducir la reincidencia. Por lo tanto, se debe proporcionar oportunidades adecuadas para los presos que participen en estas actividades, siempre que no entren en conflicto con la seguridad y administración de justicia en la prisión. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la participación de estas actividades pueden estar sujetas a restricciones razonables en función a la situación individual de cada preso. Después tenemos el sexto punto, que es la protección contra la tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, que aquí tenemos que es un derecho fundamental, inalienable para todas las personas, incluidos los presos. Estos tratos son inaceptables bajo ninguna circunstancia y deben ser condenados y perseguidos sin excepción. La detención y el encarcelamiento no deben ser usados como justificativo para la tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Es importante que se establezcan medidas efectivas para prevenir, erradicar este tipo de trato y se garantice a las víctimas que tengan un acceso a los recursos adecuados para denunciar y obtener una justicia. Después, por último, tenemos el derecho a juicio justo y a la defensa técnica. Esto es un derecho fundamental para todos los seres humanos, ya que todas las personas deben, incluidos los presos, deben tener un acceso a proceso justo y equitativo, incluido el derecho a la defensa técnica y efectiva y ser oídos por un tribunal imparcial. Esto se fundamenta para asegurar que la privación de libertad sea legítima y que las decisiones sobre la culpabilidad y la pena sean justas e imparciales. Cualquier restricción o limitación a estos derechos debe ser razonable y proporcionada a la situación individual de cada preso.
Estas garantías están establecidas en la Constitución y en la legislación penal y penitenciaria del país. Al hablar de los regímenes de rehabilitación especial o social, son una parte importante del sistema de justicia penal en el Ecuador y en otros países. Esto, por lo general, son regímenes creados para ayudar a los presos a reintegrarse en la sociedad y prevenir posibles residencias. Esto puede incluir programas de educación, trabajo, terapia y otros servicios para abordar los factores subyacentes que contribuyen a la delincuencia. Y por último, tenemos que, por lo general, son opiniones positivas al hablar de una rehabilitación social, ya que pueden, no en el caso ecuatoriano, pero hay muchas veces en que pueden ser efectivos para mejorar la residencia y reducir posibles reincidencias y una mejor reintegración a la sociedad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la efectividad de estos programas depende de la implementación y la disponibilidad de recursos adecuados. Es necesario evaluar periódicamente los programas de rehabilitación para garantizar que estén funcionando de manera efectiva y para hacer cualquier ajuste necesario. Muchas gracias.